Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gementem contristatam ac dolentem Petram simit gladius. Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gementem contristatam ac dolentem Petram simit gladius. Situado en las calles de la localidad sevillana de Villaverde del Río, se encuentra uno de los viacrucis cerámicos que realizó Antonio Kiernan Flores. El pintor ceramista ejecutó a lo largo de su carrera profesional varias piezas de este tipo, siendo el conjunto que nos ocupa uno de los dos que efectuó para la fábrica Nuestra Señora Santa Ana. En 1902 nace en la sevillana calle del Molino, hijo de Antonio Kiernan, de ascendencia holandesa, y de Felisa Flores, encontrándose desde los 10 años iniciado en labores artísticas, aprendiendo la técnica de la cerámica de su tío, el prestigioso Manuel Rodríguez y Pérez de Tudela. A la muerte del mismo, en 1926, continúa con la citada fábrica asociado con el alfarero Sebastián Ruiz Jurado y con el ceramista Antonio Martín Bermudo, hasta el año 1939, con una producción eminentemente de carácter religioso. Las 14 estaciones que forman esta obra se basaron en estampas que tienen su raíz en grabados y pinturas decimonónicos que serán objeto de nuestro análisis y atención en los próximos minutos. Para su elaboración se sirve de la idea de una composición al tipo holandés, es decir, encuadrando el motivo central en una circunferencia y desarrollando para las esquinas del azulejo unos diseños inspirados en los sevillanos, evolucionados de los de tema único neerlandés. El típico diseño de cabeza de toro o bucráneo, que no es sino una flor de lis estilizada, es en nuestra obra analizada un potente ornamento de conexión floral. La doble circunferencia concéntrica, en la que la exterior es tangente a los lados del azulejo, por regla general en los holandeses, es aquí sustituida por una generosa circunferencia con un ancho en azul de aproximadamente 8 milímetros y sustituyendo el azulejo único por un conjunto de 9 azulejos, también cuadrado, en el que la tangencia se produce en las piezas centrales de cada lado, figurando al pie de la estación su número en caracteres romanos dentro de una pequeña filacteria que sustituye
a las leyendas existentes en los clásicos de Holanda. Además, el pintor, al reflejar las escenas en el interior de una circunferencia, utiliza un efecto lupa y se centra en el asunto principal, prescindiendo de otros aditamentos. La fábrica Nuestra Señora Santa Ana recibió el encargo de ejecutar el Vía Crucis callejero, lo que llevó a cabo Antonio Kiernan entre los años 1926 y 1939. Kiernan los elaboraría siguiendo un esquema de 3 por 3 azulejos. Las obras originales que sirvieron de base para este Vía Crucis cerámico podemos encontrarlas en la iglesia de San Juan Nepomuceno de Viena. Se trata de 14 monumentales frescos de aproximadamente 2,40 metros de altura por 1,85 metros de ancho que fueron realizados entre los años 1844 y 1846. El conjunto, considerado una de las mejores obras del pintor, tuvo como antecedente otro realizado para el Laurenzieberg de Praga. Imitado con más de 600 copias conocidas en los 5 continentes, supone uno de los ejemplos más difundidos de Vía Crucis en el mundo. Su autor, Joseph von Furich, nace en Kazán, ciudad del estado de Bohemia, en 1800. Aprende pintura en el taller de su padre, el también pintor Wenzel Furich. El príncipe de Metternich, al ver su obra genoveva, le financiará un viaje a Roma, que para él será decisivo, pues ingresa en el grupo pictórico de los nazarenos alemanes. El carácter de rico programa iconográfico de su obra le valdrá el sobrenombre de teólogo del pincel. Considerado el pintor principal de temas religiosos en Austria, obtuvo un título nobiliario en virtud de la apreciación que recibió su obra. Ya en ocasiones anteriores hicimos mención a este grupo de pintores. Recordaremos los diseños originales que sirvieron de modelo al Vía Crucis realizado por Alfonso Chávez Tejada para la iglesia de San Gonzalo, en Sevilla, obra del pintor alemán Feuerstein. Esta escuela pictórica se caracterizó por limitar el uso del claroscuro, tener una falta de interés en la perspectiva y profundidad y utilizar colores planos e intensos. Quisieron recuperar la técnica del fresco y de la pintura en tabla y dieron prioridad al dibujo, siendo propensos a una tendencia al abigarramiento. Los temas o asuntos tratados en sus obras fueron de tipo religioso, alegórico, basados en caballeros y de espíritu patriótico, con escenas que van desde la historia alemana a la literaria. Furich, para pintar los frescos, confeccionó cartones preparatorios que realizó entre los años 1843 y 1844. Se trata de dibujos hechos con tiza negra y carboncillo, correspondiendo en tamaño con los frescos. Donados en 2004 por los descendientes del pintor al Albertina Museum de Viena, esta realizó una exposición al año siguiente. 3 años después de terminado el conjunto, el grabador checo Alois Petrak realizó las primeras reproducciones impresas que se conocen.
Su tamaño es de 20,8 por 27,1 centímetros. A esta tirada siguió una segunda en 1856. Las pinturas de Furich fueron imitadas constantemente. La difusión que hicieron además los pintores nazarenos de su obra con el proyecto de evangelización incluía la reproducción de sus propias pinturas. Conocemos así del mismo Furich otras copias, así como reproducciones tempranas de otros autores, en las que ya podemos observar cómo desaparecen personajes y objetos de los fondos, así como se cambian los colores. La primera de estas que conocemos se encuentra en la iglesia de Otmar y fue realizada por Bayer en 1858, sin duda basada ya en los modelos de Petrarch, al que habría que considerar codifusor de la obra de Furich. Aquí los colores cambian y las imágenes se aproximan más a las estampas que hoy día conservamos y que se divulgaron ampliamente. Fue tal la difusión que llegaron a publicarse a finales de los años 40 del siglo XX una serie de cromos con los mismos que disponían de un tamaño de 6 por 4,5 centímetros. Estas estampas, basadas en los grabados de Petrarch, han sido utilizadas en la producción reciente de cerámica valenciana, como es el caso de los azulejos del Via Crucis, también callejero del término de Ademuz en Valencia, fabricados por Azulejos Sanchís, probablemente a mediados del siglo pasado. Se trata de un conjunto de 2 por 2 azulejos, midiendo 40 por 40 centímetros. En él podemos observar la desaparición de 2 de los líctores y cómo el agua es vertida con la mano derecha en vez de con la izquierda. Para la primera estación realizada por Kiernan, Jesús es condenado a muerte, el pintor se basa en estampas que reflejan ya importantes cambios en función del historicismo con el que fue concebida la obra original. En esta última, Pilato se muestra sentado, lo cual es símbolo de su autoridad. Inmediatamente detrás de él hay 3 personajes. Son los líctores, oficiales públicos. Las insignias de ellos son las faces, que se encuentran formadas por un haz de varas ligados con una correa roja y un hacha. En la imagen observamos como uno de los líctores lleva el hacha subida y otros bajada. Ello se debe a que uno de ellos, el que la tiene arriba, es de categoría superior y los otros se ven obligados a reconocer su rango. Simbólicamente, las varas indicaban la aplicación de castigos corporales y el hacha la de infligir la pena de muerte. La decisión de los líctores no ha sido unánime. Por eso 2 se colocan a la derecha del gobernador y 1 a la izquierda, reflejando todos los personajes en sus rostros una enorme preocupación e incluso sorpresa. Fuera de Roma, los líctores vestían toga escarlata y sobre el hombro izquierdo portaban el haz de varas con 1 o 2 hachas, símbolo del magistrado para castigar y ejecutar. En otro orden de cosas, los colores son esenciales a la hora de analizar esta estación. Así el amarillo, que podemos apreciar en los soldados que conducen a Jesús, simbolizó en la Edad Media mentira, enfermedad, herejía, codicia y traición, siendo color de traidores, herejes y repudiados. El rojo y el púrpura están reservados a la autoridad y a la realeza. Jesús aparece tocado con un nimbo de un solo tiempo, de color dorado, que simboliza espiritualidad. El bastón roto que figura en la escalera y en primer plano, y que no vemos en la obra de Kiernan, debido al efecto que ha sido buscado por el ceramista, indica que el reo ha sido condenado. La costumbre del lavado de manos ante una víctima que no merece la muerte puede rastrearse en el Antiguo Testamento,
Así en el Deuteronomio podemos leer: y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto lavarán sus manos sobre la novilla, cuyo cuello fue quebrado en el valle, y responderán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos han visto nada. Perdona a tu pueblo Israel, al cual has redimido, oh Señor, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la culpa de la sangre le será perdonada. A este texto puede añadirse el del libro de los Salmos: lavaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar, oh Señor. En el Evangelio de Mateo es el único que se registra el lavado de manos de Pilato. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. El hecho de que el criado de Pilato vierta el agua en la obra de Furich con la mano izquierda parece tomado de una costumbre judaica. Netilat Yadaim Zaharit. En ella el recipiente con agua se traslada de una mano a otra para lavarse la mano contraria durante 3 veces consecutivos. Existen además una serie de símbolos ocultos desde el cartón preparatorio. Destacaremos la alusión al león. Podemos encontrarla en la piel de la cabeza del lictor que votó a favor de la liberación de Jesús, en la silla de Poncio Pilato y en las sandalias del soldado que lleva a Jesús para que cumpla su condena. Esta representación sigue presente en otras estaciones. Cornelia Ritter no ve una relación muy específica. Nosotros, y teniendo en cuenta el apelativo del pintor como teólogo del pincel, vemos una explicación en ese sentido. En el 8º libro de la Historia Naturalis de Plinio el Viejo, dedicado a la zoología de los animales terrestres, se acepta tradicionalmente una vinculación con la resurrección divina de Cristo. Esto se debe a una legendaria creencia, según la cual los leones nacían muertos y a los 3 días volvían a la vida gracias a la insuflación del aliento paterno. Entre los cambios que se producen desde la obra base hasta las estampas que sirven de modelo al ceramista, debemos citar la desaparición de uno de los líctores, así como su cambio de indumentaria y la forma de verter el agua para que Pilato se lave las manos por su criado. Ya en la segunda estación se aprecian cambios o arrepentimientos a la hora de pasar del cartón al fresco, como sucede con el caballo del fondo o los soldados romanos que figuran junto a Cristo, así como sus lanzas. La continuidad de la cena con la anterior queda garantizada por el fondo en el que se ve la residencia de Pilato. Esta estación es la única en la que Jesús mira hacia la derecha. En la estampa, el jinete cambia de posición y el judío también altera su actitud, apareciendo en el hueco de la cruz la figura de una mujer. El encuentro de Cristo con su madre es una reelaboración basada en el famoso Pasmo de Sicilia de Rafael. Aquí el pintor ha incorporado las figuras de Jesús, San Juan y la Virgen, conservando el singular patetismo de los brazos extendidos. Cornelia Ritter encuentra parecidos en la mujer arrodillada en la cena del incendio del Borgo de Rafael y la Magdalena. La transición entre las distintas escenas se produce en los fondos, con jinetes y soldados romanos, así como los pasajes arquitectónicos y naturales. Así,
Si unimos algunas estaciones, podemos encontrar paralelismos con la obra del escultor Thorvaldsen. Si bien en las piezas originales, solo en la estación 2, Jesús camina hacia la derecha, el Via Crucis elaborado por Kiernan varía en varias estaciones, como veremos la posición de las figuras situándolas en espejo. Nos inclinamos a pensar en un uso de los estarcidos por la cara opuesta, o bien en una copia de una serie de estampas defectuosas, pero esto último parece más improbable. Así podemos constatar cómo la posición de la Virgen y de San Juan en la estación 12ª aparece cambiada conforme a lo habitual, la Virgen siempre a la derecha de Cristo por ser el personaje principal en la escena tras él. Por otra parte, en algunas figuras se aprecia claramente otra mano, por lo que probablemente el paso del estarcido a los azulejos lo habría podido realizar un colaborador. No ha existido intervalo entre la pena de muerte y la ejecución, aplicándose esta de forma inmediata, algo conocido en Roma como anima duertere. En la estación 11ª, Ritter indica afinidades entre la figura de Cristo y el caballero en primer plano del fresco Odoardo y Gildib de Overbeck en el Casino Máximo de Roma. Por nuestra parte, encontramos también influencias de Miguel Ángel en la Virgen Implorante, con la Pietà que realizó este para Vittoria Colonna. Igualmente, esa influencia miguelangelesca parece estar presente en la estación 13ª. Para ello tomaremos la Pietà Palestrina y la situaremos en espejo, colocándola junto a la estación. Observemos aquí el parecido en la posición del Cristo. Tanto en la estación 11 como en la 13, estas figuras ya desaparecieron en obras como las que Luigi Morgari realizó en Italia hacia 1890 y que influyeron en las estampas que hoy día conocemos.